Historia de San Martín de Tours. Parte 1. El guerrero que encontró la luz. Nunca olvidaré aquel frío cortante que calaba mis huesos en las llanuras de Panonia. Tenía apenas 15 años cuando me enrolé en las filas del ejército romano, obligado por la tradición de mi padre y por un mundo que no me dejaba decidir. Era un joven fuerte, con el corazón lleno de orgullo, y mis manos acostumbradas a la espada pensaban que la vida se medía en conquistas y honores. Pero no lo sabía aún, la vida tenía planes que iban mucho más allá del acero y la sangre. Recuerdo aquel amanecer como si aún sintiera el aliento helado en mi rostro. Las tiendas de campaña se alineaban en la niebla, y los caballos resoplaban nerviosos. Las órdenes resonaban como truenos en la llanura. Yo sostenía mi lanza con fuerza, con la sensación de que cualquier momento podría ser el último. En ese entonces no entendía la fragilidad de la vida, ni la rapidez con la que todo podía desmoronarse. Solo pensaba en demostrar valor. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un hombre pobre, temblando en la carretera, sus ropas hechas jirones, sus ojos llenos de miedo. El resto de mis compañeros pasó de largo, burlándose, algunos arrojándole piedras. Yo seguía avanzando, mi lanza lista, y sentí algo extraño. Era como un tirón en el corazón, un llamado silencioso que me obligaba a mirar más de cerca. Me detuve. El hombre extendió su mano, pidiendo ayuda, y en ese instante comprendí que no podía ignorarlo. Mis compañeros reían detrás de mí, pero yo no sentía vergüenza ni temor. Solo sentía que debía actuar. Sin pensarlo demasiado, saqué mi espada y corté mi capa por la mitad, cubriendo al hombre con lo poco que tenía. Su mirada cambió, había gratitud, asombro, algo que nunca había visto en la dureza de los campamentos y las guerras. Y en ese gesto simple, una chispa se encendió dentro de mí. Algo que no podía explicar, una semilla de compasión y de fe. No pasó mucho tiempo antes de que aquel pequeño acto comenzara a transformar mi vida. Entre marchas interminables y campos ensangrentados, empecé a notar la vacuidad de la gloria militar. Las órdenes, los combates, las conquistas, todo parecía perder sentido ante la injusticia que veía en los pueblos que cruzábamos. Vi familias separadas, aldeas incendiadas, niños que lloraban mientras los adultos trataban de proteger lo poco que tenían. Y cada vez que recordaba al mendigo de aquel camino, sentía un llamado más profundo, había otra vida posible, un camino diferente, más allá del hierro y del miedo. El invierno siguiente fue particularmente cruel. Los ríos se congelaban y las enfermedades se esparcían entre las filas. Muchos compañeros cayeron, y la muerte dejó de ser algo abstracto para convertirse en un compañero constante. Yo me sentía confundido y desgarrado. La vida que había elegido parecía desmoronarse ante mis ojos, y la voz interior que me llamaba a la bondad se hacía más fuerte. Un día, mientras patrullábamos una aldea al borde del bosque, escuché un grito. Corrí sin pensar y encontré a un hombre que intentaba salvar a su familia de un incendio. Sin dudarlo, cargué con él hacia un lugar seguro, esquivando las llamas que parecían querer devorar todo a su paso. Fue un momento de pura adrenalina y miedo, pero también de claridad. Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en la espada, sino en el corazón. La gente a la que ayudé me miraba con una mezcla de respeto y gratitud que ningún comandante me había dado jamás. Esa noche, mientras el campamento se silenciaba, me senté junto a la fogata y pensé en mi camino. La capa que había dado al mendigo seguía quemándome la conciencia. Cada acto de bondad,
cada gesto de misericordia, se sentía como un fuego que me iluminaba desde dentro. Comencé a leer sobre la fe de los cristianos que convivían entre nosotros, sobre su amor por los pobres y los desamparados. Cada historia encendía algo dentro de mí, algo que nunca antes había sentido, un deseo de servir, de dar mi vida no por la guerra, sino por los demás. Con cada paso, mi corazón se alejaba del ejército y se acercaba a la luz. Sin embargo, dejar la vida militar no era sencillo. Mis superiores no comprendían mi cambio, mis compañeros se burlaban y mis propios miedos me recordaban que el mundo era cruel y que yo estaba indefenso sin mi espada. Pero la voz que me guiaba era más fuerte que cualquier amenaza. Comencé a orar en secreto, a meditar bajo los árboles, a buscar consuelo en las palabras de amor que encontraba en los cristianos que me rodeaban. Fue en una de esas noches, cuando la luna brillaba sobre la nieve, que recibí la visión que cambiaría mi vida para siempre. Soñé que caminaba por un sendero lleno de sombras y que cada sombra era un sufrimiento que yo podía aliviar. Frente a mí apareció un hombre con luz propia, con ojos llenos de paz y poder silencioso. Me habló sin palabras, solo con la mirada, y sentí que todo lo que había aprendido en la guerra, toda la violencia, toda la búsqueda de gloria, se derrumbaba ante la claridad de su llamado: ve, sirve, ama. La verdadera fuerza reside en dar, no en destruir. Desperté con el corazón acelerado y la certeza de que debía cambiar mi destino. Sabía que no podía seguir luchando solo con espada y violencia. Mi vida debía ser un reflejo de aquello que había visto en el sueño: bondad, servicio y fe. Decidí que, cuando llegara el momento, abandonaría la carrera militar y abrazaría la vida de los pobres, de los enfermos, de los desamparados. Pero el camino sería largo y lleno de pruebas. Mientras contemplaba el amanecer, con la nieve brillando a lo lejos y el campamento despertando, entendí que mi historia apenas comenzaba. No era suficiente un acto de bondad aislado, debía ser constante, valiente, incluso cuando todos alrededor me juzgaran. El joven guerrero que una vez fui empezaba a transformarse, y aunque no sabía cómo terminaría mi vida, sentía que cada paso, cada decisión, me acercaba a algo más grande que la guerra, más grande que yo mismo. Y así, con la capa que había partido a la mitad aún en mis recuerdos, con la voz interior guiándome y el fuego de la compasión encendido en mi corazón, emprendí un camino que me llevaría de los campos de batalla a los pueblos olvidados, de la espada a la cruz de la misericordia, de un joven guerrero a un siervo de los hombres. El viaje apenas comenzaba, y yo estaba listo para enfrentarlo, sin miedo, con fe y con un corazón dispuesto a amar sin medida. Parte 2. La decisión que cambió mi destino. El viento helado de la mañana me golpeaba la cara mientras marchábamos por los caminos polvorientos. Cada paso me recordaba la vida que estaba dejando atrás, la vida de soldados, órdenes y batallas. Pero yo ya no podía seguir fingiendo que me sentía cómodo entre la violencia y la muerte. El corazón me latía con fuerza, un latido que parecía decirme que algo más grande me esperaba, más allá de las lanzas y los gritos de guerra. Una mañana, mientras cruzábamos un bosque oscuro, escuché un llanto. Me detuve, y mis compañeros siguieron avanzando sin prestar atención. Allí, entre los árboles, estaba una familia aterrada, acurrucada junto a un fuego que apenas sobrevivía. Los soldados que me acompañaban querían tomar lo que podían de ellos, burlarse, asustarlos aún más. Yo sentí que no podía ser parte de aquello. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia y compasión. Me acerqué y les ofrecí mi ayuda.
Sus ojos brillaron con incredulidad y esperanza, y supe que estaba haciendo lo correcto. Mientras los guiaba a un lugar seguro, un hombre del campamento me encontró. Su voz era dura, llena de desprecio. Martín, ¿qué haces ayudando a estos miserables? Somos soldados, no monjes. Su amenaza flotó en el aire como una espada invisible. Pero algo dentro de mí era más fuerte que cualquier miedo. Miré a la familia, miré a mis compañeros, y con voz firme dije, algunos combates se ganan sin sangre. Hoy lucho por ellos. Ese día cambió todo. La palabra se corrió entre los soldados y oficiales. Martín había desobedecido, había mostrado misericordia. Algunos me admiraban en silencio, otros me odiaban abiertamente. Y yo sentí la primera chispa de libertad, la libertad de actuar según mi conciencia, aunque significara enfrentarme a todo el mundo. Esa libertad era peligrosa, sí, pero también liberadora. La vida militar se volvió insoportable después de ese día. Cada orden parecía un obstáculo a la justicia, cada marcha una prueba de mi paciencia. Pero en medio de la fatiga y los desafíos, mi fe comenzó a crecer como un fuego secreto. Encontré consuelo en los cristianos que vivían en los pueblos que cruzábamos, hombres y mujeres que rezaban incluso en medio de la pobreza, y que ofrecían hospitalidad sin esperar nada a cambio. Sus gestos simples, una palabra amable, un pan compartido, un techo humilde, me enseñaban más que cualquier entrenamiento militar. Un día, mientras caminaba por un sendero junto al río, vi a un hombre enfermo, cubierto de llagas, temblando de fiebre y hambre. Su cuerpo estaba consumido, pero sus ojos me miraron como si me conociera de siempre. Sin pensar, lo cargué, lo llevé a un cobertizo abandonado y lo cubrí con mantas que había conseguido de los aldeanos. Pasé horas junto a él, vigilando su respiración, limpiando sus heridas, hablando en voz baja para calmar su miedo. Nunca había sentido tanta conexión con otra persona. Esa noche, mientras él dormía, comprendí que mi vida ya no podía pertenecer a las armas, pertenecía a los necesitados, a los olvidados, a los que nadie protegía. Pero el mundo no olvida tan fácilmente. Mi decisión no pasó desapercibida. Los oficiales me llamaron ante ellos, acusándome de desobediencia y desafío. El miedo se apoderó de mi cuerpo por un instante, pero el corazón me mantuvo firme. Les hablé con sinceridad, explicando que no podía herir a los inocentes, que la verdadera valentía estaba en proteger, no en destruir. Hubo murmullos, algunas risas, y una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Nadie sabía qué decisión tomarían. Finalmente, me dijeron que podía abandonar el ejército si lo deseaba. La libertad estaba ante mí, pero también un vacío desconocido. Dejar la vida militar significaba renunciar a la seguridad, al reconocimiento y al futuro que mi familia esperaba. Pero la voz de la compasión era más fuerte que cualquier temor. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, acepté la oferta. Caminé lejos del campamento, sin mirar atrás, con la certeza de que la vida me había dado una segunda oportunidad para vivir de verdad. Los primeros días de libertad fueron difíciles. No tenía hogar fijo, ni recursos, ni rumbo claro. Pero cada encuentro con los pobres, los enfermos y los necesitados me llenaba de energía. Descubrí que incluso un gesto pequeño podía cambiar la vida de alguien. Una mirada amable, un poco de pan, un abrigo prestado, esos pequeños milagros me enseñaban que Dios estaba presente en cada rincón del mundo, incluso en la miseria más profunda. Una tarde, mientras caminaba por un camino polvoriento hacia un pueblo lejano,
encontré un niño que había perdido a su madre y no sabía dónde refugiarse. Su llanto era desconsolado, y yo sentí un nudo en la garganta. Lo tomé de la mano y lo llevé hasta una posada humilde, hablando con los aldeanos para asegurarnos de que estaría seguro. Nunca olvidaré su sonrisa cuando entendió que no estaba solo, que alguien se preocupaba por él. Ese momento quedó grabado en mi corazón. El amor y la compasión podían ser más poderosos que cualquier espada o ejército. En las noches frías, mientras me sentaba bajo los árboles, reflexionaba sobre mi camino. Mis sueños comenzaron a llenarse de visiones de una vida dedicada al servicio, a ayudar a los que nadie veía. Cada gesto de bondad que presenciaba o ejecutaba se sentía como un hilo que me conectaba con algo más grande, con un propósito que iba más allá de mí mismo. Entendí que mi verdadera batalla no sería contra ejércitos ni enemigos visibles, sino contra la indiferencia y la injusticia del mundo. Con cada paso que daba, me acercaba más a mi destino. Aprendí a confiar en la providencia, a actuar con valentía y a escuchar la voz interior que me guiaba hacia el bien. La vida que dejé atrás parecía un sueño distante, un recuerdo de un pasado que ya no podía volver. El camino de un guerrero había terminado, y comenzaba el camino de un servidor de los hombres, de un hombre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, de un hombre que buscaba la luz en cada alma que encontraba. Esa libertad recién descubierta era aterradora y hermosa a la vez. Cada día traía pruebas inesperadas, aldeas en llamas, hambrunas, enfermedades, enfrentamientos con hombres crueles. Pero también traía momentos de gracia, la sonrisa de un niño, la gratitud de un enfermo, la paz que se encuentra al dar sin esperar recompensa. Y yo, que una vez medí mi valor por la fuerza de mis brazos, ahora lo medía por la fuerza de mi corazón. El camino no sería fácil, y aún no sabía dónde me llevaría. Pero cada paso, cada acto de compasión, me acercaba a la vida que había soñado sin saberlo, una vida de servicio, de amor y de fe. Yo, Martín de Tours, había dejado atrás la guerra, pero estaba comenzando la más grande de todas las aventuras, vivir como Dios quería, y ayudar a los hombres a encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad. Parte 3. La capa que cambió mi camino. El frío de aquel amanecer atravesaba mi ropa y calaba los huesos. Caminaba por un camino embarrado, rodeado de campos y bosques silenciosos, cuando escuché un lamento que rompía la calma. Me detuve, buscando el origen del sonido, y allí lo vi, un hombre encorvado, cubierto de harapos, temblando de hambre y frío. Sus ojos me buscaron con desesperación, y por un instante el mundo pareció detenerse. El miedo y la duda me golpearon. Algunos soldados me habrían llamado loco por detenerme a ayudar a un mendigo. Pero yo no podía seguir de largo. Mi corazón latía con fuerza, y su sufrimiento parecía atravesarme. Caminé hacia él, y al acercarme, noté que apenas podía mantenerse en pie. Su ropa estaba desgarrada, su piel marcada por cicatrices de frío y hambre. La miseria humana se presentaba ante mí en su forma más cruda. Al mirar a mi alrededor, vi que no había nadie que pudiera ayudarlo. Los aldeanos estaban lejos, y el resto del mundo parecía ciego ante su dolor. Sentí un impulso que no podía ignorar. Debía actuar, aunque mi acción no fuera comprendida ni celebrada. Sin pensarlo, me quité mi capa, la única que me protegía del frío, y la partí en dos. Cubrí al hombre con una mitad, sintiendo como el calor de mi propio cuerpo se escapaba con cada pedazo que le ofrecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había visto tanto asombro y gratitud en una sola mirada. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí.
No era solo compasión, era la certeza de que este era el camino que debía seguir. La fuerza que creía tener en la espada ahora residía en el corazón, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Comprendí que aquel pequeño acto, tan sencillo para mí, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más. Pero mi decisión no pasó desapercibida. Algunos viajeros que pasaban por el camino se burlaron, llamándome loco y criticando mi gesto. Otros, en cambio, comenzaron a observar en silencio, intrigados por la valentía y la humanidad que mostraba. Sentí miedo por un momento, miedo a ser rechazado, ridiculizado, a enfrentarme al desprecio de los demás. Sin embargo, cada vez que miraba al mendigo y veía cómo la esperanza brillaba en sus ojos, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras me refugiaba bajo un árbol y encendía un pequeño fuego, pensaba en todo lo que había aprendido desde que dejé el ejército. Cada acto de misericordia, cada gesto de ayuda, me acercaba más a Dios y más lejos de la vida que conocía antes. Recordé la visión que tuve aquella noche de luna y entendí que estaba viviendo lo que aquella voz me había mostrado, un camino de servicio, de amor y de entrega total. Al día siguiente, continué mi camino hacia la aldea más cercana. Allí, la realidad era aún más dura. La pobreza, las enfermedades y la injusticia llenaban las calles. Cada paso que daba me enfrentaba a la crueldad del mundo, pero también a la oportunidad de hacer el bien. Encontré a una mujer que no podía sostener a su hijo enfermo, y junto a ella compartí el poco alimento que llevaba. Vi cómo el niño recuperaba un poco de fuerza y cómo la madre lloraba de alivio. Cada pequeño milagro, cada sonrisa, alimentaba mi espíritu más que cualquier aplauso o reconocimiento militar. Pero no todo era paz. Algunos hombres, llenos de odio y codicia, comenzaron a seguirme. Habían escuchado rumores sobre el joven que ayudaba a los pobres y lo consideraban una amenaza. Intentaron intimidarme, burlarse, incluso agredirme. Aprendí rápidamente que la bondad a veces provoca miedo y resentimiento en los corazones endurecidos. Sin embargo, nunca retrocedí. Cada desafío me enseñaba a ser más valiente, a confiar en la guía de Dios y a proteger a los necesitados con determinación. Un día, mientras ayudaba a un anciano a cruzar un río helado, uno de esos hombres intentó arrebatarme mi capa. No luché con violencia, pero mantuve firme mi posición y le hablé con calma, recordándole que lo que poseemos no es nuestro, sino de Dios, y que nuestra tarea es ayudar, no destruir. Sus ojos se suavizaron por un instante, y aunque no mostró gratitud, comprendí que incluso en la oposición había oportunidades para sembrar semilla de cambio. A medida que los días pasaban, mi reputación crecía. La gente comenzó a llamarme el joven que da sin pedir, y algunos me buscaban para recibir ayuda, consejo o simplemente consuelo. Empecé a entender que la vida que elegí no era un camino fácil, pero sí un camino de propósito. Cada rostro que encontraba, cada historia de sufrimiento que escuchaba, reforzaba mi compromiso de vivir con compasión y valentía. Una tarde, mientras caminaba por un camino de tierra rodeado de bosques, vi a otro mendigo. Estaba casi desmayado por el hambre y me recordó al primer hombre al que ayudé. No dudé un segundo. Me acerqué, le ofrecí mi capa, mi pan y palabras de consuelo. Mientras lo ayudaba a incorporarse, sentí una claridad que nunca antes había experimentado. Mi vida ya no me pertenecía. Había encontrado mi vocación, y nada, ni la burla, ni la pobreza, ni la violencia, podía apartarme de ella. Al mirar el atardecer sobre los campos, comprendí algo importante,
cada acto de bondad que realizamos es un reflejo del amor divino. No importa lo pequeño que parezca, cada gesto tiene el poder de cambiar vidas, incluso la nuestra. Aquella capa que partí para un mendigo no solo lo protegió del frío, sino que me abrió los ojos, me mostró la verdadera fuerza que un hombre puede tener, la capacidad de amar sin medida. Y así, mientras la noche caía y el cielo se llenaba de estrellas, supe que mi camino apenas comenzaba. Había enfrentado el miedo, la crítica y la duda, y había salido más fuerte, más determinado, más humano. El joven soldado que alguna vez fui había muerto en el frío de las llanuras, el hombre que caminaba ahora era un servidor, un protector de los necesitados, un discípulo de la luz que Dios había encendido en mi corazón. La aventura apenas comenzaba. Había aldeas que necesitaban ayuda, enfermos que requerían cuidado y un mundo lleno de injusticia que clamaba por misericordia. Cada paso era un desafío, cada decisión una prueba. Pero ya no caminaba solo, caminaba con la fe como espada, la compasión como escudo y el amor como guía. Y mientras avanzaba, sabía que aquel gesto, aquella capa compartida con un mendigo, sería solo el primero de muchos que definirían mi vida. Parte 4. Pruebas de fe y milagros inesperados. El viento del norte golpeaba mi rostro mientras caminaba hacia la pequeña aldea al borde del río. Cada paso me recordaba que la vida que había elegido no sería fácil. Dejé atrás la seguridad del ejército, los uniformes, las órdenes y la gloria militar, y ahora caminaba con lo mínimo, mi capa, mis manos y un corazón dispuesto a servir. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. La aldea estaba sumida en la desesperación. La cosecha había fallado, los animales estaban enfermos y la enfermedad se propagaba entre los niños. Los aldeanos me miraban con ojos llenos de duda y miedo. Para ellos yo era un extraño, un joven con intenciones desconocidas. Algunos se burlaban de mí, otros me observaban con desconfianza, y unos pocos esperaban milagros que no podían imaginar cómo llegarían. Decidí que debía actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la gente sufría. Comencé a recorrer las casas, ofreciendo alimento, ayuda y palabras de consuelo. Muchos se negaron a aceptar mi ayuda, pensando que todo era una prueba, una trampa. Otros me rechazaron abiertamente. Pero yo no me dejé vencer por la frustración. Cada gesto, por pequeño que fuera, tenía el poder de encender la esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer a cargar agua desde el río, un grupo de aldeanos llegó furioso. ¿Quién eres tú para intervenir en nuestras vidas?, gritaban, con palos y piedras en mano. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero recordé la voz que me guiaba desde siempre: la verdadera fuerza está en dar, no en destruir. Manteniendo la calma, les hablé con sinceridad, explicando que mi intención era solo aliviar el sufrimiento y no causar daño. Algunos me escucharon, aunque con recelo, y poco a poco comenzaron a aceptar mi ayuda. Juntos curamos heridas, distribuimos alimentos y reforzamos refugios. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Una noche, un niño gravemente enfermo fue traído a mí. Su respiración era débil y su cuerpo estaba cubierto de fiebre. La madre, desesperada, lloraba junto a la cama improvisada. No tenía medicina, no tenía conocimiento suficiente, solo fe y determinación. Oré con todas mis fuerzas, invocando la luz y la guía de Dios. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, mientras mis ojos buscaban señales de alivio. La noche parecía interminable, y mi corazón estaba a punto de quebrarse ante la posibilidad de perderlo.
Pero justo cuando el amanecer tocaba las ventanas, sentí un calor extraño recorrer mis manos. El niño tosió, respiró más profundo, y sus ojos se abrieron por primera vez en días. La madre gritó de alegría y me abrazó con lágrimas. Nunca olvidaré aquel momento, comprendí que la fe activa puede mover montañas y salvar vidas. La noticia de aquel milagro se extendió rápidamente. Los aldeanos que antes dudaban ahora me miraban con respeto y asombro. Algunos comenzaron a seguirme, buscando orientación y protección. Pero no todo era paz, la envidia y el miedo seguían presentes. Algunos hombres poderosos de la región veían mi influencia crecer y no podían tolerarlo. Intentaron desacreditarme, sembrar rumores, incluso amenazar con expulsarme de la aldea. Cada desafío fortalecía mi convicción. Entendí que ayudar a los necesitados no siempre sería fácil, que la bondad atrae tanto amor como oposición. Pero con cada obstáculo, mi fe se volvía más firme, mi corazón más valiente y mi propósito más claro. Aprendí a caminar con firmeza, a hablar con autoridad desde la humildad y a actuar sin esperar reconocimiento. La verdadera grandeza, comprendí, reside en el servicio y la compasión. Un día, mientras recorría los campos enfermos con un grupo de aldeanos, encontramos a un hombre caído, cubierto de llagas y fiebre. Sus vecinos habían perdido la esperanza y lo habían dejado solo. Me arrodillé a su lado y, con las manos temblorosas, recé por él. Lo cuidé durante horas, limpiando sus heridas y compartiendo la poca comida que teníamos. Lentamente, su respiración se estabilizó y pude ver cómo la vida regresaba a su cuerpo. Cada pequeño milagro reforzaba mi certeza, Dios actúa a través de aquellos que se atreven a amar sin medida. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Una noche, mientras dormía bajo un árbol, escuché un grito desgarrador que venía del río. Corrí sin pensar y encontré a un hombre a punto de ahogarse. El río estaba furioso y las aguas arrastraban todo a su paso. Sin dudarlo, me lancé al agua, luchando contra la corriente, arriesgando mi propia vida. Con un esfuerzo que parecía imposible, lo arrastré hasta la orilla y lo cubrí con mantas. Sus ojos, llenos de gratitud, me recordaron que la compasión no conoce límites. Desde aquel día, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Cada acto de bondad, cada milagro, cada sacrificio, era un hilo que tejía mi destino y mi vocación. Yo, que una vez fui un joven soldado preocupado por la gloria y el honor, ahora era un hombre dispuesto a enfrentar cualquier peligro por proteger a los débiles y servir a Dios. La aldea, que antes dudaba de mí, comenzó a convertirse en un refugio de esperanza. Los enfermos encontraban consuelo, los niños jugaban sin miedo, y los hombres y mujeres comenzaban a ver que la misericordia y la bondad podían cambiar sus vidas. Comprendí que un solo hombre, guiado por la fe y la compasión, podía transformar todo a su alrededor. Mientras la luna iluminaba los campos, me senté junto al río y recordé la capa que una vez compartí con un mendigo. Ese acto, aparentemente pequeño, había marcado el inicio de todo. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en la espada ni en la fuerza, sino en el amor activo, en la valentía de dar sin esperar nada a cambio, en la fe que mueve corazones y cambia destinos. Y así, con la certeza de que Dios estaba conmigo y que mi camino apenas comenzaba, me preparé para lo que vendría. Las aldeas necesitaban ayuda, los enfermos requerían cuidado, y el mundo estaba lleno de injusticia que debía enfrentar. Sabía que habría peligro,
desafíos y sacrificios, pero también sabía que cada paso me acercaba más a la luz y a mi verdadera vocación, vivir como un siervo de Dios y protector de los desamparados. Parte 5. Pruebas de fe y milagros inesperados. El viento del norte golpeaba mi rostro mientras caminaba hacia la pequeña aldea al borde del río. Cada paso me recordaba que la vida que había elegido no sería fácil. Dejé atrás la seguridad del ejército, los uniformes, las órdenes y la gloria militar, y ahora caminaba con lo mínimo, mi capa, mis manos y un corazón dispuesto a servir. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. La aldea estaba sumida en la desesperación. La cosecha había fallado, los animales estaban enfermos y la enfermedad se propagaba entre los niños. Los aldeanos me miraban con ojos llenos de duda y miedo. Para ellos yo era un extraño, un joven con intenciones desconocidas. Algunos se burlaban de mí, otros me observaban con desconfianza, y unos pocos esperaban milagros que no podían imaginar cómo llegarían. Decidí que debía actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la gente sufría. Comencé a recorrer las casas, ofreciendo alimento, ayuda y palabras de consuelo. Muchos se negaron a aceptar mi ayuda, pensando que todo era una prueba, una trampa. Otros me rechazaron abiertamente. Pero yo no me dejé vencer por la frustración. Cada gesto, por pequeño que fuera, tenía el poder de encender la esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer a cargar agua desde el río, un grupo de aldeanos llegó furioso. ¿Quién eres tú para intervenir en nuestras vidas?, gritaban, con palos y piedras en mano. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero recordé la voz que me guiaba desde siempre: la verdadera fuerza está en dar, no en destruir. Manteniendo la calma, les hablé con sinceridad, explicando que mi intención era solo aliviar el sufrimiento y no causar daño. Algunos me escucharon, aunque con recelo, y poco a poco comenzaron a aceptar mi ayuda. Juntos curamos heridas, distribuimos alimentos y reforzamos refugios. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Una noche, un niño gravemente enfermo fue traído a mí. Su respiración era débil y su cuerpo estaba cubierto de fiebre. La madre, desesperada, lloraba junto a la cama improvisada. No tenía medicina, no tenía conocimiento suficiente, solo fe y determinación. Oré con todas mis fuerzas, invocando la luz y la guía de Dios. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, mientras mis ojos buscaban señales de alivio. La noche parecía interminable, y mi corazón estaba a punto de quebrarse ante la posibilidad de perderlo. Pero justo cuando el amanecer tocaba las ventanas, sentí un calor extraño recorrer mis manos. El niño tosió, respiró más profundo, y sus ojos se abrieron por primera vez en días. La madre gritó de alegría y me abrazó con lágrimas. Nunca olvidaré aquel momento. Comprendí que la fe activa puede mover montañas y salvar vidas. La noticia de aquel milagro se extendió rápidamente. Los aldeanos que antes dudaban ahora me miraban con respeto y asombro. Algunos comenzaron a seguirme, buscando orientación y protección. Pero no todo era paz, la envidia y el miedo seguían presentes. Algunos hombres poderosos de la región veían mi influencia crecer y no podían tolerarlo. Intentaron desacreditarme, sembrar rumores, incluso amenazar con expulsarme de la aldea. Cada desafío fortalecía mi convicción. Entendí que ayudar a los necesitados no siempre sería fácil, que la bondad atrae tanto amor como oposición. Pero con cada obstáculo, mi fe se volvía más firme, mi corazón más valiente y mi propósito más claro.
Aprendí a caminar con firmeza, a hablar con autoridad desde la humildad y a actuar sin esperar reconocimiento. La verdadera grandeza, comprendí, reside en el servicio y la compasión. Un día, mientras recorría los campos enfermos con un grupo de aldeanos, encontramos a un hombre caído, cubierto de llagas y fiebre. Sus vecinos habían perdido la esperanza y lo habían dejado solo. Me arrodillé a su lado y, con las manos temblorosas, recé por él. Lo cuidé durante horas, limpiando sus heridas y compartiendo la poca comida que teníamos. Lentamente, su respiración se estabilizó y pude ver cómo la vida regresaba a su cuerpo. Cada pequeño milagro reforzaba mi certeza: Dios actúa a través de aquellos que se atreven a amar sin medida. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Una noche, mientras dormía bajo un árbol, escuché un grito desgarrador que venía del río. Corrí sin pensar y encontré a un hombre a punto de ahogarse. El río estaba furioso y las aguas arrastraban todo a su paso. Sin dudarlo, me lancé al agua, luchando contra la corriente, arriesgando mi propia vida. Con un esfuerzo que parecía imposible, lo arrastré hasta la orilla y lo cubrí con mantas. Sus ojos, llenos de gratitud, me recordaron que la compasión no conoce límites. Desde aquel día, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Cada acto de bondad, cada milagro, cada sacrificio, era un hilo que tejía mi destino y mi vocación. Yo, que una vez fui un joven soldado preocupado por la gloria y el honor, ahora era un hombre dispuesto a enfrentar cualquier peligro por proteger a los débiles y servir a Dios. La aldea, que antes dudaba de mí, comenzó a convertirse en un refugio de esperanza. Los enfermos encontraban consuelo, los niños jugaban sin miedo, y los hombres y mujeres comenzaban a ver que la misericordia y la bondad podían cambiar sus vidas. Comprendí que un solo hombre, guiado por la fe y la compasión, podía transformar todo a su alrededor. Mientras la luna iluminaba los campos, me senté junto al río y recordé la capa que una vez compartí con un mendigo. Ese acto, aparentemente pequeño, había marcado el inicio de todo. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en la espada ni en la fuerza, sino en el amor activo, en la valentía de dar sin esperar nada a cambio, en la fe que mueve corazones y cambia destinos. Y así, con la certeza de que Dios estaba conmigo y que mi camino apenas comenzaba, me preparé para lo que vendría. Las aldeas necesitaban ayuda, los enfermos requerían cuidado, y el mundo estaba lleno de injusticia que debía enfrentar. Sabía que habría peligro, desafíos y sacrificios, pero también sabía que cada paso me acercaba más a la luz y a mi verdadera vocación: vivir como un siervo de Dios y protector de los desamparados.